encuentras fatal en primavera, pero tus pruebas de gramíneas salen negativas? Puede que el culpable sea este polen del que casi nadie habla, la parietaria. Si vives cerca del Mediterráneo y tienes alergia casi todo el año, no siempre son las gramíneas. La parietaria puede dar síntomas durante muchos meses al año. Es una maleza muy típica de la zona mediterránea que produce mucha alergia, pero despista porque poliniza también fuera de la época de primavera, incluido verano, otoño e invierno. Su polen se transmite por el aire y el viento. Es un tipo de polen que llamamos anemófilo, que es diferente de los polenes que se transmiten mediante insectos polinizadores como las abejas, que se llaman entomófilos. Este polen tiene muchos nombres dependiendo de la zona. En Mallorca se llama morella roquera. También se la conoce como hierba de los muros o albahaca de muro. Produce más cantidad de polen desde febrero más o menos hasta julio. Son muchos meses de polinización. Pero el resto del año también suele haber este polen. Es muy típico que fuera de la primavera haga picos, sobre todo los días en los que llueve y después sale sol. Se encuentra en toda la cuenca mediterránea, llegando incluso a Francia y Alemania, pero también a Inglaterra, Oriente Medio y en América la hay también en la zona de California, en el sur de Florida, en Chile, Argentina, en la zona de Perú y en Australia. Es de la familia de las ortigas y se ve sobre todo en el suelo de los solares muy cerca de las paredes. Hay un truco para identificarla fácilmente. Si es una mala hierba y en verano en lugar de estar seca está verde, muy probablemente sea parietaria. ¿Qué síntomas suele dar el polen de parietaria? Recuerda que es un polen que se transmite por el aire, por lo que los síntomas más frecuentes suelen ser de vías respiratorias, bien vías respiratorias altas, estornudos, congestión, moco, picor de nariz. Puede ser también síntomas de ojos, lagrimeo, picor de ojos, sensación como de arenilla, y también puede dar síntomas en vías respiratorias bajas. Nos puede dar una tos seca, nos puede dar ruidos de pecho como sibilancias o sensación de falta de aire, lo que vendría a ser un asma. También pasa que los pacientes que tienen dermatitis atópica y son alérgicos a la parietaria, cuando es la época de polinización fuerte de la parietaria, la dermatitis atópica suele empeorar. Antes de pasar a hablar del diagnóstico y el tratamiento, si te está gustando el vídeo, suscríbete al canal y coméntame por aquí abajo si sabrías identificar a la parietaria. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Primero de todo tenemos que sospecharlo por lo que nos cuenta el paciente. Nos va a contar síntomas de nariz y de ojos durante épocas largas de la primavera, pero también esos síntomas los va a tener fuera de la primavera, muchos meses al año. Segundo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer las pruebas de alergia en el brazo, el prick test. Utilizamos la batería de alergias respiratorias en donde aparecen ácaros, varios pólenes, gato, perro y hongos, entre ellas la parietaria. Después, tercero, haremos pruebas de función respiratoria, sobre todo si sospechamos que el paciente tenga asma. Vamos a hacer la espirometría, que mide la función pulmonar, con pruebas de broncodilatación para ver si es compatible con un asma. Y tenemos también, dentro de las pruebas de función respiratoria, lo que se llama el feno, o la fracción exhalada del óxido nítrico, que es un aparatito que nos mide una sustancia que se produce en el pulmón, que mide el grado de inflamación alérgica a nivel pulmonar. Y cuarto, lo que haremos probablemente serán las pruebas de alergia en analítica de sangre, que es la determinación de la inmunoglobulina E, que es una proteína de la alergia, con respecto a lo que nos habrá salido positivo a la sospecha clínica que tenemos. Una vez que ya tenemos el diagnóstico hecho, podemos poner en marcha las medidas de evitación. Es muy interesante las apps del móvil en donde en nuestra zona nos dicen los niveles de polen y la previsión de niveles de polen para un tiempo determinado, porque con eso podemos evitar exponernos al polen, sobre todo al realizar ejercicio físico al aire libre, en los momentos en los que los niveles de polen son más altos. Después, ¿qué podemos utilizar? Mascarillas, bien mascarillas quirúrgicas, bien mascarillas FFP2 o FFP3, y después tenemos que proteger también los ojos. Pensemos que los ojos del paciente alérgico están muy irritados y sufren con el sol, con lo cual gafas de sol es muy interesante utilizarlas. Después, en el coche tenemos que tener el filtro de polen, hay que cambiarlo cada año, las ventanillas del coche cerradas y el aire acondicionado puesto. Recuerda una cosa, con 5 o 6 estornudos seguidos mientras conducimos, a 100 km por hora, nos pasamos alrededor de entre 1 y 2 campos de fútbol con los ojos cerrados. De ahí que es peligroso conducir con alergia. Después, hay que evitar tender en los momentos del día que haya más polen,
Si se puede, en estas épocas, si somos alérgicos, mejor no tender fuera y utilizar la secadora. ¿Por qué? La ropa que tenemos tendida afuera se impregna del polen y en un sitio donde estábamos bien porque estamos aislados de este polen, que sería dentro de casa, al entrar la ropa nuestra impregnada del polen, estamos entrando el polen desde fuera hacia adentro. Antes de pasar al tratamiento, recuerda que en el link de nuestro perfil tienes el enlace al resto de redes sociales: Instagram, Facebook, TikTok y YouTube. Asimismo, tienes acceso al newsletter, al podcast y a las guías descargables de alergia. Hablemos ahora de los tratamientos. Básicamente hay dos: sintomáticos y el tratamiento de fondo con potencial curativo. Vamos a hablar primero de los tratamientos sintomáticos. Solo tratan el síntoma, no van al fondo del problema. Primero de todo, ¿qué es recomendable? Hacer lavados nasales. Limpia e higieniza las fosas nasales y retira los alérgenos que estén dentro, con lo cual nos ayuda a mejorar de síntomas. Y además aumenta la potencia del resto de los tratamientos. Sprays nasales. Ojo, lo que no se debería usar son los sprays nasales descongestivos, sobre todo los que llevan oximetazolina, porque estos producen más moco y más rinitis a largo plazo. Hay que usar o sprays nasales de corticoides o las combinaciones de spray nasal de corticoide con antihistamínico. Después, para los ojos, colirios oculares, normalmente antihistamínicos. En los pacientes que tengan asma, podemos usar los inhaladores. Hay inhaladores que son solo de rescate y después hay combinaciones que nos sirven tanto de rescate como de tratamiento de fondo del asma. Ahora vamos a hablar de los tratamientos con potencial curativo contra la alergia, en este caso la parietaria. Son las vacunas de alergia. Tienen el potencial de poder cambiar el curso de la enfermedad y curarla. Va al fondo del problema. Hay de dos tipos: las vacunas sublinguales y las vacunas subcutáneas, es decir, pinchadas. Las vacunas sublinguales los hay bien en gotas, en un spray sublingual o bien en unos comprimidos. Ojo, hay mucha gente que estas vacunas las hace mal. Se tiene que poner 2 minutos debajo de la lengua y después hay que estar sin comer ni beber nada 5 minutos más. Y hay que hacerlo alrededor de entre 5 y 7 días por semana durante de 3 a 5 años. La vacuna pinchada se aplica normalmente una vez al mes en la zona posterior del hombro y se hace también durante de 3 a 5 años. Producen menos fatiga en el tratamiento porque con las vacunas sublinguales lo que suele pasar es que los primeros meses los pacientes lo hacen bien, lo de los 2 minutos, 5 minutos, y a medida que va pasando el tiempo esos 2 minutos cada vez son menos tiempo y los 5 minutos sin comer ni beber nada cada vez es menos tiempo. Que la eficacia de las vacunas sublinguales disminuya y sea más baja que las vacunas subcutáneas. La vacuna subcutánea nos permite administrar, saber que la dosis que hemos puesto hará todo su efecto. Por eso su eficacia es superior. Y recuerda, si esta primavera tienes síntomas nasales oculares, puede ser por el polen de la parietaria. Combatimos la alergia.